Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de grafos dentro de la materia de estructura de datos. Primero vamos a ver qué es un grafo, cómo se define un grafo, ¿verdad? Entonces vamos a nosotros a entender que un grafo G, se representa con la letra G, pues consiste en un conjunto de nodos, o llamados vértices, y un conjunto de E que se denominan aristas o los arcos, que son a los elementos que unen los vértices o los nodos. Cada arista, BW siendo V y W un par de nodos pertenecientes al conjunto de nodos. Es decir, nosotros vamos a tener los vértices que en el grafo que nosotros estamos viendo aquí vamos a tener como grafos A, B, C, D y E. Estos son los vértices. ¿Vale? Entonces vamos a tener los vértices o nodos. Y luego vamos a tener lo que serían las aristas. Vamos a tener una arista que conecta el nodo A con el B, que sería esta. Tenemos la arista que va a estar definida entre A y C, que sería esta. A con D, que sería esta. B con E, que sería esta. C con D, que sería esta. Y así sucesivamente para todos los nodos que tengamos. ¿Sale? Entonces, esto es un grafo. A diferencia de un árbol, el árbol tiene una estructura jerárquica. Tenemos un nodo raíz que es del que van a partir todos y a partir de ahí se empiezan a ramificar hacia abajo, digamos, en una forma jerárquica todos los demás nodos. Aquí no podemos tener esa representación porque aquí digamos que todos los nodos están en el mismo lugar. No hay uno que dependa de otro. No podemos decir que C depende de A o que B depende de A. En realidad no tenemos un nodo raíz. Así es que todos están relacionados con todos. ¿Sale? Vamos a definir dónde se usa. Pues se usa mucho, ya habíamos visto en las primeras unidades, que los grafos se utilizan mucho para calcular, por ejemplo, pasajes de avión, pasajes de rutas de camión y cosas por el estilo, porque nos puede definir cuánto cuesta ir de un punto a otro. Es decir, este sería un vértice, este sería un vértice, este sería un vértice, este sería otro vértice y este sería otro vértice, que están representando ciudades. Y luego tenemos lo que serían las aristas, que en este caso pues es el arco que nos une cada uno de los vértices. Entonces nosotros vamos a definir que esta arista que está aquí puede tener un peso o puede tener un número o puede tener un valor que representa el costo de recorrer este arco. Por ejemplo, para ir de Bogotá a Brasil, pues nos cuesta 1500. Para ir de Brasil a Montevideo me cuesta 1000. Para ir de Montevideo a Buenos Aires, pues aquí debería tener otro número y así sucesivamente. Entonces, para eso se usa. Ahora vamos entendiendo un poquito más primero su representación para poder después definir cómo hacer estos recorridos entre todos los vértices. Lo primero entonces vamos a definir que hay conceptos. El grado de un vértice, aquí, el grado de un vértice V es el número de aristas que contienen a B, es decir, que lo unen. Se quiere decir que tiene a V como extremo. Entonces, si nosotros regresamos aquí y decimos, tomamos como Lima y decimos cuál es el grado de Lima, pues nosotros vamos a definir que hay 1, 2, 3 elementos que lo están conectando. Si nos vamos a Montevideo, vamos a decir que tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, ese va a ser su grado de ese vértice. Lazo, dice, es una arista que conecta a un vértice consigo mismo. Entonces, aquí no hay ningún lazo. Aquí en el caso anterior no tenemos ningún lazo porque solamente tenemos vértices que conectan a otros vértices, pero no tenemos un camino, por ejemplo, que aquí haga un pequeño círculo, que salgamos de Brasil y regresemos a Brasil sin pasar por ningún otro vértice. Eso sería un lazo. Camino, vamos a decir, un camino P se define como una secuencia de n vértices que debe seguirse para llegar del vértice origen al vértice destino. Entonces, si yo quiero encontrar un camino, por ejemplo, de Bogotá a Buenos Aires, pues puedo definir que aquí hay uno, porque este de aquí, Bogotá-Buenos Aires, sería uno. Pero también podría ser Bogotá-Brasil-Buenos Aires, ese sería otro camino. O podría ser Bogotá-Montevideo-Buenos Aires, ese sería otro camino. O otro camino sería
Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires. Entonces ese sería otro camino. Entonces vamos a definirlos como los caminos. Ahora, hay caminos cerrados, donde un camino cerrado se va a definir como un camino P. Dice es cerrado si el primero y el último vértice son iguales. Entonces, si salimos de un vértice y después de hacer el camino regresamos al mismo vértice, entonces vamos a definir que tenemos un camino cerrado. Entonces, si yo salgo de Bogotá, me voy a Lima, me voy a Brasil y regreso a Bogotá, ese camino formado voy a definir que es un camino cerrado. Tenemos camino simple, dice que el camino es simple si todos sus nodos son distintos, con excepción del primero y el último que pueden ser iguales. Entonces yo puedo tener un camino simple tomando en cuenta que salgo de Bogotá, voy a Brasil, voy a Santiago, regreso a Lima y regreso a Bogotá. Ese es un camino simple porque no repetí nodos. Los únicos que se pueden repetir sería el inicio y el final. Ahora, ¿cuál sería un camino en este caso que no sea simple? Pues yo voy a definir aquí, salgo de Bogotá, llego a Brasil, me voy a Santiago, me voy a Buenos Aires, me voy a Montevideo, regreso a Brasil y luego regreso a Bogotá. Pues entonces ahí ya hay un problema porque repetí Brasil, ¿sale? O bueno, no regreso a Bogotá, a lo mejor regreso a Brasil y me voy a Lima. Pero el hecho de haber repetido Brasil 2 veces, eso ya me convierte en un camino que no es simple, ¿sale? Y tenemos aquí que podemos tener ciclos y vamos a definir que un ciclo va a ser un camino simple, es decir, que no puede repetir vértices o nodos con una longitud de 3 o mayor, ¿sale? Después de eso vamos a definir que hay diferentes tipos de grafos. Los grafos los podemos tener o encontrar como grafos dirigidos o gráficas dirigidas y grafos no dirigidos, gráficas no dirigidas. Los grafos dirigidos de aquí se caracterizan porque sus aristas tienen asociada una dirección, es decir, cada arista tiene un par ordenado UV de vértice. Esto es decir, me dice hacia dónde va el camino, ¿sale? Como en las señales de tránsito. Si el camino dice que vamos a la derecha, solamente podemos darle a la derecha, no podemos irnos a la izquierda. En cuanto a un grafo no es dirigido, pues este tipo de grafo, las aristas solo expresan una relación entre dos vértices, pero no indican cuál es la dirección. Entonces, en este caso que nosotros tenemos aquí, este es un grafo no dirigido. ¿Por qué no dirigido? Porque no me dice si el camino la arista que conecta a Bogotá con Brasil va hacia Brasil o va hacia Bogotá. Lo podría tomar en ambos sentidos. Entonces esta es una gráfica no dirigida. Las gráficas dirigidas me van a indicar hacia dónde va ese camino. Entonces, una vez que ya entendimos esa parte, vamos a definir, ¿verdad? Este grafo, que está aquí, nosotros vamos a definir que es un grafo dirigido o no dirigido. Pregunto. No dirigido. No dirigido. No dirigido porque no me indica la dirección, ¿sale? Entonces vamos a definir aquí. ¿Cuál es el grado del vértice B? 4. 4, porque recordemos que hay 4 aristas que lo conectan, ¿verdad? Ahora aquí dice, ¿cuántos lazos existen? Ni uno. ¿Qué es un lazo, dijimos? Aquí está. Una arista que conecta un vértice consigo mismo. ¿Hay algún vértice que lo conecta consigo mismo? No, entonces no tenemos ningún lazo. ¿Cuál es el camino para ir del vértice D al vértice E? DBE o DE. ¿Ok? O DAE. Todos los que digan que empiecen con D y terminen con E van a ser válidos. ¿Por qué? Porque recordemos que un camino solamente son la secuencia de aristas, o más bien la secuencia de vértices que se siguen para llegar al nodo destino, ¿verdad? Entonces yo puedo irme de C, B, A, E, ese sería un camino. Otro sería de D a E. Otro sería de B, E, porque sí hay esos caminos, o sea, sí están estos vértices para llegar aquí. Ahora, ¿cuál es el ciclo más grande? Recordemos que es un ciclo. Es un camino simple, recordando que en un camino simple no se pueden repetir los
los vértices o los nodos y que debe ser con longitud mayor a 3. Entonces, ¿cuál es en este caso la pregunta es, ¿cuál es el ciclo más grande del vértice C? B, A, E, D, C. Son 4. Una opción sería ir B, A, E, D y C, ¿cierto o falso? Es mayor a 3, porque está 1, 2, 3, 4, digamos, y 5 si contamos otra vez del que salimos. ¿Habrá algún otro ciclo así de grande? D, E, A, B y C. Y vamos a definir, ¿verdad? La respuesta va a ser sí, porque pues como todos están conectados con todos, prácticamente, entonces vamos a definir que puedo hacer una secuencia diferente. Podría ser C, B, D, E, A y regresar a C. O sea, sigo haciendo lo más grande posible, pero sin repetir los nodos. Dice aquí, el camino simple más largo del vértice A sin formar un ciclo. E, D, B, C, D, A. No, E, D, B. porque de aquí definimos que un ciclo debe ser de longitud 3 o mayor. Entonces, para que no sea un ciclo, debe ser de longitud 2. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sería para tener eso? Pues sería A, B y quizás regresar a A. O A, E, regresar a A. Si lo contemplo como A, E, B, A, pues también sería, ¿no? Porque en realidad no estoy haciendo un ciclo. Pero en realidad, pues sí tengo ese camino. Entonces esta pregunta está medio engañosona. Ahora, vamos por acá. Estos son los grafos no dirigidos, ¿verdad? Y la verdad es que se usan en algunas circunstancias, pero también ocasionan problemas porque no sabemos si va al camino o si viene el camino. Y luego peor, porque puede ser que de ida cueste cierta cantidad y de regreso cueste otra cantidad. No es lo mismo. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor el camino es el mismo, pues. Pero el recorrido puede ser que a lo mejor de aquí a Guadalajara, o sea, de Chapala a Guadalajara me cobren, no sé, 50 pesos y de regreso me cobren a lo mejor 48. ¿Por qué? Porque de regreso hay más gente que se baja en Agaves, que se baja en otros lados, que se baja en diferentes lugares, ¿no? Pero de ida a lo mejor el camión pues agarra menos gente, entonces pues quizá nos cueste un poquito más, ¿sale? Entonces para ese tipo de elementos vamos a encontrar los grafos dirigidos. Dice aquí, son estructuras de datos abstractas, igual que todas las estructuras de datos, por lo que los lenguajes de programación no cuentan con herramientas que ya las integren. La verdad es que no hay ningún elemento que las integre, pero al final de cuentas se pueden manejar. Dice aquí, las dos estructuras más utilizadas son matrices y listas de adyacencia. La matriz de adyacencia y listas de adyacencia. Vamos a definir que un grafo dirigido es exactamente igual que un grafo no dirigido, pero nos indica la dirección de las aristas. Ahora, para poder utilizar eso y poder representarlo de forma correcta en un algoritmo se utilizan, vuelvo a repetir, lo que sería una matriz de adyacencia. La matriz son arreglos. Recordemos que los arreglos son una estructura que ya hemos venido manejando desde la primera unidad y que se utiliza de memoria estática. Pero si tú quieres utilizar grafos en memoria dinámica, entonces utilizas listas, que son las listas de adyacencia. Ahorita definimos un poquito más de eso. Dice aquí es una matriz de orden n, donde n indica el número de vértices de G. O sea, si tuviéramos un grafo de 5 vértices, entonces deberíamos tener una matriz de 5 por 5. Si nosotros tuviéramos 10 vértices, entonces vamos a tener una matriz de 10 por 10. ¿Sale? Dice aquí, las columnas de la matriz representan los vértices y su contenido, la existencia o no de arcos entre ellos. Vamos a definir un poquito. Esta es una matriz de adyacencia. Aunque esto de aquí en realidad podemos definir que son nodos y que se relaciona con un enlace entre A y E y que I tiene un nodo que apunta a U. Recordemos que aquí no podemos definir un nodo porque se nos va a complicar la existencia. Cuando nosotros trabajábamos con árboles binarios sabíamos que no había problema. Perdón.
Porque al final de cuentas nosotros sabíamos que había un izquierdo y un derecho, un hijo izquierdo, un hijo derecho. Pero aquí no podemos definir que el A, por ejemplo, vaya a tener solamente un hijo, o tenga dos hijos, o tenga tres, puede tener N cantidad, porque incluyendo, o sea, él mismo puede tener aquí un lazo, podemos tener, por ejemplo, varios caminos que van de A a E, a I, a U, a diferentes lugares. Entonces, hacerlo de esa forma cuesta un poco de trabajo. Lo más simple es utilizar lo que sería una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia sería esta que nosotros tenemos aquí al lado derecho y vamos a definir que cada columna y cada renglón se llaman igual que el vértice, y entonces para llenarla y para representar este tipo de grafos en realidad no se utilizan nodos, se utilizan una matriz. Entonces vamos a definir aquí, ¿hay un camino o hay una arista que me lleve de A a A? No, entonces le pongo un 0. ¿Hay una arista que me lleve de A a E? Sí, entonces le pongo un 1 porque sí hay. Sigo con A. ¿Hay una arista que me lleve de A a I? Sí, sí hay. Entonces coloco un 1 porque sí hay. ¿Hay una arista que me lleve de A a O? No, entonces coloco un 0. ¿Hay una arista que me lleve de A a U? No, entonces coloco un 0 y ya acabé con A. Ahora me voy a pasar a E y voy a hacer lo mismo. ¿Hay un camino o hay una arista que me conecte E con A? No, entonces coloco un 0. ¿Hay una arista que me lleve de E a E? No, entonces coloco un 0. ¿Que me lleve ahí? No. ¿Que me lleve a O? Sí. ¿Que me lleve a U? No. Y luego me paso al siguiente, que sería I. De I a no hay, a E no hay, a I no hay, a O no hay, pero a U sí hay. Lo mismo hago con O y lo mismo hago con U. Entonces, este grafo que yo estoy viendo aquí, obviamente gráficamente, porque están las bolitas y todo esto, en realidad es esta matriz que yo tengo del lado derecho. Con esta matriz yo represento todo lo que está aquí, porque directamente yo ya sé dónde sí hay caminos y dónde no hay caminos. Si la gráfica que nosotros o el grafo que nosotros estamos manejando no fuera dirigido, fuera no dirigido, pues entonces habría más, ¿no? Porque este de A, pues me puede llevar a E, pero también el de A también me puede llevar a U, porque no está dirigida, no tiene una flechita. Entonces aquí en U también habría un 1, ¿sale? Pero no es tan común, vuelvo a repetir, porque los números que vayamos a poner más adelante posiblemente puedan causar confusión entre si cuesta lo mismo de ida o cuesta diferente de venida. Entonces, podría ser que A a U también tuviera, entonces aquí habría otra flechita, ¿vale? Que viniera hacia acá, que me lo indicara, pero como no me lo indica, pues esta sería la matriz de adyacencia. Si se fijan, no es complicado construir la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia es relativamente sencilla, pero nos representa toda una estructura extremadamente compleja que sería la parte de grafos. Inicialmente, si nosotros no vemos la matriz de adyacencia, programar esto quizá nos llegue incluso hasta asustar, porque no tendríamos la idea de cómo realmente se representa esto en memoria. Pero ya cuando vemos que en realidad se representa con una matriz de adyacencia, dices, qué fácil. En realidad esto es juego de niños. No tengo que hacer estructuras complejas, simplemente definir una matriz de orden n, n indicando cuántos vértices tiene, que en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la matriz resultante debe ser de 5 por 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y con eso vas a tener toda la representación de grafos en memoria. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Va, entonces continuamos. Ejercicio. Obtener la matriz de adyacencia del siguiente grafo. Para ahorita. ¿Me salió igual? Le pongo que no estorbe acá. Ahí. Y profe,
Beatriz, ¿sí le quedó así? Sí, profe. Bueno, no importa que primero hayan puesto la letra X, luego después la letra W, o sea, realmente no importa, pero que sí haya unos donde corresponda. Sí, pues en realidad el ejercicio es simple porque nos colocamos, por ejemplo, en Z, ¿verdad? Que sería este Z y, bueno, este Z que está aquí. Vamos a decir Z con P, pues sí hay, porque sí hay un camino entre Z y P. Z con Q, no hay, porque Q no está relacionado con P. Perdón, Q no está relacionado con Z. Z con W, tampoco. Z con X, sí. Z con X sí hay uno. Z con Y, no. Y Z con Z, pues tampoco, ¿verdad? No tenemos ahí uno. Si agarrábamos cualquier otro, supongamos Q. Q con P no tiene. Q con Q no. Q con W tampoco. Q con X sí hay un Q con X. Q con Y no. Y Q con Z tampoco. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Entonces vean cómo es realmente sencillo crear lo que sería la matriz de adyacencia, que la matriz representa todo esto que nosotros tenemos acá. ¿Sale? Ahora vamos a definir que tenemos algo que se llama matriz de adyacencia etiquetada. La matriz de adyacencia solamente me indica si hay camino o no. Por eso ponemos 0 o 1, nada más. No me indica nada más. Esa es una matriz de adyacencia básica, digamos. Pero tenemos algo que se denomina matriz de adyacencia etiquetada, que consiste en una misma matriz de adyacencia similar igual, pero con la diferencia de que en lugar, aquí le falta una letra, en lugar de almacenar booleanos, es decir, 0 o 1, tiene o no tiene, va a almacenar valores numéricos, le falta aquí una L también, los cuales representan el costo o distancia entre los vértices. Déjenme acomodarle una vez. Aquí va una E y aquí va una L. Ahí está. Entonces, en lo que nosotros definíamos, entonces en lugar de almacenar si tiene un 0 o un 1 donde dice no tiene o sí tiene, lo que va a almacenar la cantidad, lo que me cuesta ir. Entonces, por ejemplo, que nosotros tenemos este que está aquí. ¿Podemos crear una matriz de adyacencia etiquetada para este grafo que está aquí? Sí, porque entonces vamos a definir que de A a B sí tiene, pero en lugar de poner un 1, voy a poner lo que cuesta ir. Entonces voy a colocar un 2. De B a C sí tiene, pero no voy a colocar un 1, voy a colocar un 4. De C a F sí tiene, pero en lugar de poner 1 voy a colocar un 7. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces hay que crear esta matriz de adyacencia también. Profe, yo no, ¿me lo explico otra vez? Ok. La diferencia es que, por ejemplo, en los que nosotros teníamos acá, que era una matriz de adyacencia que no tenía aquí números, simplemente definíamos con un 1 si hay o no camino. Pero ahora ya no vamos a ponerle si hay o no, sino cuánto me cuesta ir de este vértice a este vértice. Entonces la matriz que vamos a tener me va a decir de A con A, pues nada, 0, no me cuesta nada. Pero de A a B me cuesta 2. De B a C me cuesta 4. De A a B no tengo. De A a E, perdón, a D me cuesta 3. ¿Sí me doy a entender? Ya. Donde no haya, sí, seguimos poniendo los ceros, ¿verdad? Ahora vamos a definir ahí. Donde no haya no podemos colocar 0. Vamos a colocar cualquier otro valor. Le voy a poner aquí lo que nos sugiere, ¿no? Que en realidad pongamos. En realidad nos sugiere poner un valor infinito, si no hay. ¿Por qué? Porque en realidad nos costaría como que demasiado y ese sería un indicativo de que no podemos ir a ese vértice. Entonces, una vez que queramos crear la matriz de adyacencia etiquetada de este grafo, nos quedaría de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí arriba. Sí, ¿cuánto nos cuesta de ir a A? Pues 0, porque en realidad no me cuesta nada, estoy en A. ¿Sí se entiende?
Sí. Pero ¿cuánto me cuesta ir de A a B? Me cuesta ir 2. O sea, me cuesta 2. ¿Cuánto me cuesta ir de A a C? Pues no tengo. Como no tengo para ir de A a C, se coloca un símbolo de infinito, que puede ser cualquier otro valor, ¿eh? O sea, puede ser un carácter que no tenga nada que ver con números. Por ejemplo, podría ser un -1, donde no hay ese camino, o podríamos colocar otro valor. Aquí nos indica como un infinito, como un valor muy alto, porque en realidad pues no podemos ir hacia allá, ¿sí? De A a D, sí, tengo 3, pero de A a E, a F, a G y a H no, entonces coloco un infinito. Si colocara un 0, ojo aquí, si colocara un 0, significaría que sí tengo un camino para ir de A hasta B, tengo una arista y que cuesta 0, y pues en realidad sería un error. Por eso aquí nosotros, aquí nosotros deberíamos colocar un infinito, ¿sale? Sí. Ese infinito obviamente que nosotros pongamos pues va a ser un número que nosotros o un símbolo que nosotros identifiquemos para saber que no hay camino, o sea, no tenemos esa opción de camino. Entonces, ¿para qué me sirve en realidad representar todo esto? Pues ahora lo que generalmente nos va a servir es para poder definir cuánto me cuesta ir de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo quiero ir de A a G, por ejemplo, tengo que empezar a evaluar y tengo que tomar como A el primer valor, y de A puedo ir a B o puedo ir a D. Si me voy a B me cuesta 2, si me voy a D me cuesta 3. Pero tengo que evaluar ahora B si tengo un camino que me lleve a G. Entonces ahora tengo un camino que puedo ir a A, o sea, regresar a A no tiene sentido. Pues a B, quedarme en B no tiene sentido. Puedo ir a C y puedo ir a E, pero el que me cuesta menos sería C. Entonces voy a ir a evaluar C para ver si tengo un camino hacia G. Entonces aquí tengo uno que va a B, pues no, porque no vamos para allá, y aparte ya pasamos por B. Quedarme en C no tiene sentido y podría ir a F, ¿sale? Pero ahora si voy a F tengo acá y ya no tengo ninguno para llegar a G, entonces ese camino no me sirve, tendría que tomar el D aunque me cueste más. Entonces ya que tengo a D me voy a ir a D y puedo ir a E y puedo ir a G. Ah, entonces puedes ir a G y entonces ya tengo que ir a G. Entonces ya tengo el camino. El camino que voy a recorrer va a ser primero irme a D, que me cuesta 3, y luego después irme a D, a G, que me cuesta 4. Y ese sería tu costo. Ya encontraste un camino y ya sabes cuánto le debes cobrar del vuelo, ya sabes cuánto va a costar del camión, porque son las rutas que tú vas a seguir para poder llegar al vértice destino, a donde tú quieres ir. ¿Sí se entiende? Sí. Ahora, decíamos, esto sirve mucho para calcular viajes y todo eso, porque tengo un camino para ir de A a G, que ya dijimos que paso por 3 y luego paso por 4 y ya llego a G. Pero si me quiero regresar otra vez a A, ya no me puedo regresar a D y luego a A, no hay un camino para irme para allá. Entonces de G tendría que irme a D y luego de D tendría que irme, no sé, quizá a E, y luego de E tendría que irme, no, pues a F no, entonces no hay un camino para acá. No podría yo regresarme a A, no hay un camino. O sea, digamos, por esta aerolínea puedes viajar hacia acá, pero no puedes regresarte porque no hay un vuelo pues que me regrese otra vez a A. Eso es lo que hay que entender. No todas las aeronáuticas o no todos los camiones pues tienen las mismas rutas. Entonces no podemos definir, aunque nosotros si ponemos el de Chapala pues sabemos que sí va a Guadalajara y regresa a Guadalajara, pero una aerolínea sabemos que puede ir a un destino y no regresar a donde partió. Por lo menos no de forma simple, a lo mejor va a dar la vuelta al mundo y luego regresa, pero pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces para eso me sirve modelar este tipo de grafos. ¿Hasta aquí dudas? No. Ok. No. Una vez que ya tenemos las matrices de adyacencia que representan los grafos, hay dos algoritmos que me gustaría que ustedes revisaran, que va a ser el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de Floyd. Tanto el algoritmo de Dijkstra como el algoritmo de Floyd lo que intentan es, a partir de un nodo dado, calcular
el menor tamaño o el menor costo para recorrer todos los nodos. ¿Sale? Entonces tú pones un grafo y luego le das como entrada, por ejemplo, el valor de A y te va a decir cuál es el costo para ir de A cualquiera de los otros, vértices. Te va a decir, pues para ir a C te cuesta tanto, para ir a E te cuesta tanto, para ir a G te cuesta tanto, a partir del nodo A. Entonces, los dos lo hacen de forma diferente, ¿sale? Estos no los vamos a programar. ¿Por qué no los vamos a programar? Primero porque no son complicados, pero nos quita tiempo y estamos un poco atrasados en la materia, entonces no lo vamos a programar. Pero sí les voy a dejar que realicen 1 o 2 ejercicios donde yo les dé el grafo y ustedes me tengan que decir mediante el método de Dijkstra y el método de Floyd cuál es el resultado en costo, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? En sí, como quien dice, Sí. nos va a poner el grafo y nosotros podemos decidir cuál de los dos algoritmos usar, ¿no? Sí, porque aquí les voy a dejar el link a los dos. Obviamente en YouTube hay más si no le entienden a estos, pero están explicados de una forma simple. Yo creo que sí le van a entender para poder entender cómo funciona tanto el algoritmo de Dijkstra como el algoritmo de Floyd. Les repito, no está complicado, los algoritmos son realmente sencillos. El de Floyd todavía es un poquito más sencillo porque se basa en sumas y restas. El de Dijkstra es un poquito más complejo porque va teniendo valores auxiliares, pero tampoco es algo del otro mundo. Entonces, con estos dos algoritmos nosotros podemos encontrar los caminos más cortos a partir de un nodo dado. ¿Sale?